Hola, hoy es 23 de octubre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy vengo a hablaros de un evento en el que participé hace 2 días, sí, el 21 de octubre, que era la celebración del 10º aniversario de un laboratorio de investigación, de innovación e investigación y co-creación que se llama Syncotonic, o mejor dicho, que se llamaba Syncotonic o Phytonic. Ese laboratorio del que soy vicepresidente desde hace unos años, no recuerdo cuándo empecé a serlo, es un laboratorio formado por múltiples instituciones trabajando en investigación e innovación en 5G. Y durante estos 10 años, la verdad es que hemos alcanzado muchos logros y quería contaros brevemente en este podcast un poco qué es el Syncotonic, qué hemos hecho en estos 5 años y qué creemos que podemos hacer en los siguientes años. Además de contaros un poco por qué creo que es importante tener laboratorios como Syncotonic, que además han demostrado ser referentes a nivel internacional por las características y por lo que permiten hacer en contraste o en comparación con otras iniciativas que podrían parecer similares a priori o desde lejos, pero que no lo son tanto. Syncotonic es un laboratorio que lo fundó el Instituto de Investigación IMDEA Networks y Telefónica en el 2015. El primer presidente de Phytonic fue David Del Val, de Telefónica. El primer vicepresidente fue el profesor Arturo Azcorra, de IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid. El origen de este laboratorio, la idea era tener un espacio de colaboración, y resalto la palabra colaboración, en el cual múltiples actores principales en el área de desarrollo de redes móviles, en aquel entonces estaba desarrollando 5G, pudieran colaborar para realizar actividades en ese contexto. Actividades que al principio de los tiempos eran sobre todo actividades de validación de lo que llamamos casos de uso. En Syncotonic, forman parte también otras instituciones muy relevantes como Ericsson, como Capgemini, como la Universidad Carlos III de Madrid, como Interdigital. Y el hecho de tener todo ese tipo de roles, esos son los miembros, luego hay una serie de colaboradores, explicaré esto un poco mejor después. Han ido cambiando los miembros, ha habido miembros que han aparecido y desaparecido, pero ha habido miembros clave como Telefónica y Ericsson que llevan desde el principio. Y como decía, las primeras actividades del laboratorio se centraron en validar casos de uso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, coger entornos, contextos, situaciones con lo que llamamos industrias verticales, potenciales usuarios, en los que 5G podría significar o podría implicar una diferencia significativa en el caso de uso, en el escenario, en la aplicación de dichos sectores verticales, a diferencia de las tecnologías que estaban usando en el momento. Esto queda un poco raro de entender, pero lo voy a explicar con algún ejemplo. Imaginemos una factoría, una fábrica, en la que hay un elevado grado de automatización hoy en día y que implica diferentes maquinarias que tienen que realizar tareas de manera coordinada. Entre ellas, por ejemplo, podemos imaginar que haya algún robot móvil, lo que se suele llamar AGV, ahora se llama más AMR, vehículos guiados de alguna forma autónoma, que mueven piezas en la factoría. Esos vehículos podemos mejorar la eficiencia de las labores que realizan si los conseguimos coordinar con el resto de maquinaria y entre sí. Eso se puede hacer de múltiples formas, pero una forma que queríamos evaluar en los orígenes de Syncotonic y que se sigue trabajando hoy en día en cosas más avanzadas es conectando dichos vehículos a través de 5G y poniendo la inteligencia de la coordinación o del control incluso de dichas máquinas en la red. Obviamente en una parte de la red que esté cerca de dichos robots. Ese fue un caso de uso que se probó en los orígenes de Syncotonic, el control de vehículos en una factoría. Pero también esto puede aplicar a otros sectores. Otro caso de uso que me gusta mucho de Syncotonic es el del sector de emergencias. Hicimos pruebas, ya lo conté en otro episodio del podcast, en las cuales conectábamos a personas con 5G y un dispositivo que medía ciertas medidas de salud, como puede ser el pulso, el ritmo cardíaco, pero podíamos pensar en respiración, en múltiples cosas hoy en día, y hoy hay muchos más sensores, y se detectaba alguna anomalía, se ponía en contacto con alguna aplicación, servicio, inteligencia en la red, que podía incluso
desplegar automáticamente y sin ninguna intervención humana un equipo de emergencias que atendiera a la persona que a lo mejor había tenido un problema cardíaco, por ejemplo. Y además, en paralelo, reconfigurar la red 5G para que el equipo de emergencias que iba a atender o que va a atender a esa persona, cuando llegue, disponga de soporte de realidad aumentada con la computación en la red, lo cual requiere una latencia pequeña, porque si no la realidad aumentada no funciona, produce mareos, etc. Bueno, eso no es tan sencillo como parece, porque la latencia es crítica y las redes, aunque van bajando la latencia, no están configuradas pensando en tener esas latencias tan bajas con capacidad de cómputo cercana en todos los escenarios, en todas las localizaciones, ¿vale? Eso es otro caso de uso, pero podemos pensar en realidad aumentada aplicada al sector turístico, podemos pensar en controlar embarcaciones marítimas de forma remota con 5G, todo ese tipo de casos de uso. Esa fue la primera fase. Luego hubo una segunda fase en la que Cincotónica empezó también a crecer en cuanto a las capacidades de red que ofrecía. Estamos hablando de un laboratorio que, por cierto, está ubicado en Indea Networks, en Leganés, en Madrid, que dispone de diferentes capacidades. Dispone de cobertura 5G New Radio en modo autosuficiente o standalone, tanto en interior como en exterior. Soporta conectividad en la banda milimétrica, tanto en interior como en exterior. Además, esa cobertura se está extendiendo a la Universidad Carlos III de Madrid, en la cual ya disponemos de cobertura 5G interior en bandas medias y vamos a tener cobertura en banda milimétrica en exterior. Tenemos capacidades de core avanzadas, completas de 5G, incluyendo capacidades experimentales de Time Sensitive Networking, de redes deterministas. Es decir, empezaron a crecer las capacidades de la red e incluso a experimentar en cosas que no estaban soportadas por el estándar y que éramos un laboratorio de pruebas para luego ir a los organismos de estandarización, definición de características con pruebas de este mecanismo funciona, este mecanismo lo podemos implementar, etc. De esta forma, Cincotronic se convirtió en un referente internacional en laboratorio de experimentación de 5G a múltiples niveles, tanto de experimentación aplicada en casos de uso, donde una industria que no tiene ni idea de 5G aprende lo que puede obtener de 5G y los actores implicados en 5G, los operadores, los vendedores, las integradores, la academia, aprende también de las necesidades de ciertos sectores específicos. Ese aprendizaje es bidireccional y esa parte es muy importante porque en Cincotronic es muy sencillo hacer esto. Como decía, hay una serie de miembros que son estas, actualmente, como he mencionado, Indea Networks, Telefónica, Ericsson, Capgemini, Interdigital y la Universidad Carlos III de Madrid. Pero a este laboratorio es un laboratorio abierto, cualquiera puede ir y decir, yo tengo un caso de uso que quiero probar, y si consigue convencer, lo cual suele ser bastante fácil, si el caso de uso es interesante, a alguno de sus miembros, se puede participar como colaborador en proyectos. Entonces hemos realizado más de 50 proyectos en estos años, implicando a diferentes entidades externas. Podemos nombrar a muchas: el SAMUR Protección Civil, para el caso de emergencias, ABB, inicialmente ASTI Mobile Robotics, que es un referente internacional en vehículos autoguiados, Nokia, UTEC para las lanchas que hemos comentado, Ford, hemos hecho pruebas en la factoría de Ford, Innovalia, bueno, un montón de entidades. Y esa es la diferencia característica de Phytonic, el poder poner esa colaboración, ese entorno muy sencillo de hacer cosas en las cuales los principales actores y las principales capacidades de red están ya disponibles. Yo pienso en lo que hacía hace años como Carlos III, como universidad, cuando tenía un proyecto, si tenía que hacer validación, tenía que desplegar mi pequeña plataforma de pruebas para dicho proyecto. Y si tenía otro proyecto en paralelo o después, tenía que desplegar otra plataforma de pruebas, en la cual además necesitaba la ayuda, la cooperación con otra gente. De ahí, esa es la gracia fundamental de los proyectos de colaboración. En Cincotronic esto no hace falta. Es decir, no hace falta tener que desplegar eso de esa forma. Tenemos un entorno ya muy potente creado en el cual podemos construir encima. Esa para mí es una ventaja fundamental. Bueno, lo dicho, celebramos el 10º aniversario el día 21 y para ello nos fuimos al espacio Fundación Telefónica, en Madrid, y ahí tuvimos un evento súper bonito, diría, muy bien organizado. De aquí aprovecho para dar las gracias a Ruth y a Ignacio por toda la organización, porque hicieron de 10, en el cual participaron pues amigos y amigas de Cincotronic, en el cual recordamos un poco qué hemos hecho en estos 10 años, qué creemos que va a pasar en los próximos 10 años y cómo podemos ir hacia allá. Entonces hablamos de 6G, hablamos de que quizá convenga empezar a abandonar el uso de 5G, 6G generaciones y hacer un progreso más
progresivo, valga la redundancia. Hablamos de tendencias, inteligencia artificial en redes y para redes, es decir, cómo diseñar las redes para que soporten mejor el tráfico de inteligencia artificial y cómo aprovechar la inteligencia artificial en el comportamiento de la red. Sensing integrado en redes, cómo hacer que las redes sean, como decía Cayetano Carbajo, el presidente de Fightonic de Telefónica, honestas, honradas, cual podamos confiar en ellas y que proporcionen los mecanismos de seguridad y de confianza necesarios. Bueno, empezamos a mirar hacia el futuro. Y una de las cosas que además empezamos a mirar hacia el futuro es el nombre. Porque claro, algunos estaréis pensando 5Tonic, esto es 5G. Pues ya no, ya estamos pensando, seguimos trabajando en 5G, pero 5G avanzado, 6G y cambiamos el nombre. Ahora 5Tonic ha pasado a llamarse Nextonic, que es un poco una declaración de intenciones de que vamos hacia lo que venga, hacia lo que viene, y que vamos a seguir siendo protagonistas o parte muy activa y protagonista en el desarrollo y validación de lo que está por venir. Y bueno, simplemente quería contaros esto, otra faceta, otra cosa, un laboratorio de investigación que es muy necesario porque hay muchas cosas que tenemos que probar en entornos controlados antes de llevarlo a un sector más cercano, y 5Tonic tiene esa doble vertiente, un laboratorio en INDEA con diferentes salas donde podemos hacer pequeñas pruebas a priori en entornos cercanos a producción y luego llevarnos la red, porque tenemos soporte móvil, podemos llevarnos una red privada a entornos de producción. Hemos estado en la factoría de Ford, hemos estado en el Movistar Arena, hemos estado en las instalaciones de Innomalia en el País Vasco, hemos estado en múltiples sitios donde hemos podido llevar esa cobertura 5G, esa red 5G experimental con las características necesarias, integrado con el caso de uso que queríamos probar. Y yo creo que esto es fundamental en investigación en redes, poder tener esta plataforma, así que confío en que podamos seguir trabajando en Nextonic durante muchos años y yo os lo iré contando por aquí. Y nada más, nos vemos prontito. Chao.